Buenos días, buenas noches, compañeros, compañeras, docente ingeniera Elia Castro. Hoy nosotros, como grupo, como pareja con EMAT, vamos a hablar sobre la deshidratación. Voy a dar paso a compartir pantalla. Muy bien, ya estamos aquí con las diapositivas. Listo, nosotros vamos a hablar sobre la preservación por deshidratación. Y el objetivo de esta técnica de conservación de alimentos es eliminar el agua de los alimentos, impidiendo de esta forma el crecimiento de microorganismos y la actividad enzimática. Bueno, esta preservación por deshidratación es de las técnicas más utilizadas para la conservación de alimentos a través de la historia. Muy antiguamente se secaban al sol alimentos como frutas, granos, vegetales, pescados, mediante prueba y error, para tener alimentos todavía en épocas donde había escasez de los mismos. Porque sabemos que hay producciones que son por temporadas. Entonces, digamos, por una temporada hay mangos, se pudren, y ya ahorita, digamos, para estos meses de diciembre no tenemos mango. Entonces, si nosotros queremos consumirlo, aunque no sea como fresco el producto, lo podemos consumir mediante slices de fruta deshidratada. Comercialmente, esta técnica que convierte los alimentos frescos en deshidratados añade un valor agregado a la materia prima utilizada. Bajan los costos de transporte, distribución y almacenaje por la reducción de peso y volumen del producto que produce. Asimismo, la deshidratación es el método más barato y especialmente apto para comunidades que no posean otras posibilidades de conservación, como los freezers o los congeladores, que es lo común. Es el método de conservación estándar, el más presente. No el mejor, más adelante vamos a hablar sobre un método que utiliza deshidratación, que es excelente, con alta tecnología, que los usan para ir al espacio. Después vamos a hablar al respecto. Bueno, la conservación de alimentos está ligada generalmente a una suspensión de la proliferación microbiana. Una suspensión, es decir, de bacterias, hongos, microorganismos en sí, que se pueden reproducir en alimentos. Esta suspensión puede alcanzarse por diferentes vías. Una de ellas es la privación del agua a los microbios. En efecto, este es el motivo por el cual la pérdida de humedad se ha utilizado históricamente como un método de conservación de los alimentos. A menos agua libre en un alimento, menos crecimiento microbiano, lo que es igual a la prolongación de la vida de nuestro alimento, una mayor conservación. El agua es una molécula que está presente en mayor o menor medida en los alimentos que consumimos. Al igual que es vital para nosotros, también lo es para la supervivencia de los microorganismos. Algunos alimentos son muy pobres en agua y por lo tanto su vida anaquel es prolongada, como por ejemplo los granos, los cereales, los granos de cereales, las legumbres, los granos de café ya tostados, entre otros. Y también hay otros alimentos que son ricos en agua. Nosotros provocamos la pérdida del agua hasta conseguir alargar los periodos de vida útil de los mismos. Así vamos a poder consumir estos alimentos. El nivel del agua libre de un alimento, es decir, el nivel de agua disponible para los microorganismos, el nivel de agua libre en un microorganismo, es decir, el
la cantidad, el nivel de agua disponible para los microorganismos, las reacciones químicas, etc. Se expresa científicamente como actividad de agua y puede tener valores desde 0 hasta 1. Cuanto más elevada sea la actividad de agua, más probabilidad hay que los microorganismos puedan proliferarse. Los alimentos frescos y muchos alimentos listos para el consumo tienen actividad de agua mayores a 0.9, puede llegar a 0.98, casi 1, lo que favorece mucho la reproducción de microorganismos. A medida que disminuye la actividad de agua, disminuye la proliferación microbiana. Y cuando llega a niveles menores de 0.6 es cuando se detiene. En alimentos con actividad de agua inferiores, al no ser posible la multiplicación microbiana, la conservación obviamente es mucho más larga. Productos en polvo, chocolates, cereales, legumbres son unos ejemplos. Ahorita vamos a enseñar unos productos deshidratados. Bueno, tenemos, aquí tenemos un poco de proteínas, tenemos proteínas, que en caso de las proteínas, bueno, en caso de frutas, tenemos frutas deshidratadas que es como la típica, usualmente es como se consume como snack. También tenemos carnes deshidratadas, al igual que las frutas, tenemos verduras deshidratadas, leche en polvo, tenemos huevos deshidratados. Estos son ejemplos de productos que podemos encontrar en el mercado. Bien, hablemos un poco de historia, de dónde es el origen de esta técnica de preservación de alimentos. Bueno, tenemos aquí Españita y tenemos a Italia. Y es que el origen de esta técnica de la deshidratación o de secado surgió hace 2 siglos en España e Italia. Países que importaban alimentos frescos a África y para que pudieran estar preservados, los deshidrataban. Es así como sabemos que los alimentos deshidratados se han utilizado desde la antigüedad para el consumo directo en épocas de escasez. Yo recuerdo de que antes era muy común de que los marineros se enfermaran de escarbuto, que es por la deficiencia de vitamina C que se presenta esta enfermedad. Y bueno, encontrar vitamina C en frutas es bastante fácil. Lo encontramos en las mandarinas, naranjas, toronjas, fresas. Incluso le encontramos, no es fruta, pero también se encuentra en el brócoli. En mayor cantidad que en la naranja. Pero bueno, ¿qué pasa? Como pasaban bastante tiempo en el mar, entonces no podían llevar alimentos frescos, no podían llevar carne fresca. Y pues algunas personas no conocían de los métodos de conservación de alimentos. Entonces solo llevaban lo que consideraban que podían durar, como panes, harinas y así. Fue para entonces que se dieron cuenta de que podían usar, que podían consumir alimentos deshidratados que iba a durar durante todo el trayecto del viaje, todo el tiempo, y no se iban a enfermar. Bien, reducir la cantidad de agua libre en un alimento puede conseguirse de diferentes maneras, por deshidratación,
por la adición de solutos a los alimentos como sales o azúcares, por congelación, por vacío, por una combinación de ellos, como la liofilización. Ojo ahí. Pero bueno, ¿por qué deshidratar? Bueno, la deshidratación se extiende la vida útil de los alimentos obteniendo productos con mayor valor agregado. Esto permite disponer de frutas, hortalizas durante todo el año y evita la pérdida de los excedentes de producción y consumo. O sea que evitamos evitamos contaminación, reducimos nuestro impacto de nuestra huella ambiental al ser responsables con los productos que compramos, con los productos que decimos que vamos a consumir y que dejamos dañar ahí en el refrigerador, y las verduras, las frutas que se dañan, o sea, todavía están en refrigeración para que se mantengan. Y a pesar de, es muy común de que dejemos que se arruinen. Entonces hay que evitar esto a toda costa, porque dejar que se arruinen los alimentos, además de ser un gasto monetario para las familias, no es bueno para el ambiente, ya que para que esa fruta, esa verdura, ese pedazo de carne fresca estuviera en nuestra mesa, estuviera para nosotros, hay una línea de producción bastante larga donde se hace uso de energía, y que energía desperdiciada solo para que se dañe es un gasto, y pues tiene un impacto. ¿Cómo deshidratar? También puede utilizarse como para emprendimientos en microempresas, perdón. Y digamos, en nuestra ciudad se ve que hay emprendimientos. De hecho, hay compañeros que venden dulces, que venden vino. Considerar alimentos deshidratados puede ser una buena opción que ayudaría a la economía de nosotros. Para lo que se debe considerar a la hora de deshidratar es que debe protegerse el valor nutricional del alimento y las características organolépticas, para recordar: color, sabor, olor y textura. Las condiciones del deshidratado deben de ser tales que cuando se restituya el contenido acuoso se obtenga un producto lo más similar posible a la materia prima utilizada. Es importante destacar que durante la deshidratación se pierden nutrientes. Esto dependerá de las condiciones del proceso, condiciones como la temperatura, condiciones como la velocidad en que se haga, la humedad, la duración, el medio en que se haga. Sin embargo, los nutrientes restantes en las frutas u hortalizas se concentran, aumentando su valor energético como contenido de azúcar, minerales, antioxidantes. Entonces, ¿qué pasa? De que yo puedo consumir 10 gramos de fruta, puedo consumir 50 gramos de fruta deshidratada, pero los nutrientes no van a ser igual a 50 gramos de fruta fresca, porque en una no voy a tener el mismo porcentaje de agua que en la otra, pero en la deshidratada voy a tener más contenido de azúcar por la fructosa concentrada. Entonces, voy a consumir más azúcar en la deshidratada que en los 50 gramos de fruta fresca. Así. Entonces, a veces también se recomienda a personas que están aumentando de masa muscular que consuman carne deshidratada, porque
como es menor peso y menor volumen, es más fácil que consuman mayor cantidad de proteínas de manera deshidratada que fresco, porque se llenan menos. Se llenan menos consumiendo la misma cantidad de proteína, puesto que por lo mismo pesa menos. Entonces, pueden aumentar su cantidad en libras, gramos, lo que sea necesario. Bueno, durante el proceso de deshidratado se producen fenómenos de transferencia de calor y materia, así como también reacciones de degradación. Para minimizar este fenómeno debe secarse lo más rápido posible. Y es aquí donde entramos a la velocidad. La velocidad de secado depende de estas características que están en pantalla. Depende de la temperatura y velocidad del medio de secado, la resistencia del producto a la transferencia de calor, la velocidad de migración de agua y solutos en el interior del alimento, la velocidad de eliminación del vapor de agua en la superficie, la relación entre la cantidad de alimento y medio de calefacción, la temperatura máxima que admite el alimento, la velocidad de evolución de las reacciones de deterioro, la tendencia a la formación de capas impermeables en la superficie del producto, las características del equipo del deshidratador, si es que es por equipo, las características del producto, de la materia prima, en particular el tamaño de sus partículas y su geometría. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la calidad de los productos desecados. El resultado final de los productos deshidratados guarda una relación directa con la calidad de las materias primas frescas. Ok, entonces es muy importante tener en cuenta realizar las tareas de higienización previo a la desecación, como las operaciones de limpieza, eliminación de hojas sucias, descarte de vegetales alterados, pelado de frutas, descarte de huevos sucios o rotos, escaldado de frutas y verduras, etc. ¿Qué pasa? Que cumpliendo con estas tareas, se reducen la contaminación inicial, mejorando así las expectativas de conservación y calidad. Por otra parte, la rehidratación posterior de los alimentos deshidratados dará lugar a productos de mayor calidad, cuanto mayor sea la de los alimentos frescos. Ajá. En zonas de clima muy seco, bueno, en zonas de clima muy seco o con bastante sol, aunque también se tiene que tomar en cuenta el porcentaje de humedad. ¿En qué lugar? Aquí en nuestro país es común de que las personas consuman en Semana Santa pescado seco, por tradición, por costumbre, cultura. Ajá. Entonces, como esos días son los días más cálidos, muchas familias optan por deshidratar pescado. Entonces, y lo hacen de manera artesanal. En zonas de clima muy seco, digamos, en los departamentos más calientes, Choluteca, Valle, es más fácil. Y aquí en el departamento también Texihuet es un lugar que es bastante caliente. Incluso aquí llegan grados bastante altos para esos días. También existe, bueno, en estos casos existe riesgo de contaminaciones ambientales por insectos, larvas, variaciones naturales del clima que impiden controlar eficazmente este proceso. Entonces uno tiene que estar más al pendiente y tiene que tener más cuidado cuando va a revisar cómo van a anotar las temperaturas ambientales, porque es fácil de que pueda entrar un vector como una mosca. Hay que tener ojito en eso. Bueno, lo más normal es realizar estas operaciones utilizando
hornos o de secadores. La deshidratación en horno permite un secado con una temperatura constante, dejando que el aire circule entre los alimentos. El secado se produce de forma gradual a temperaturas entre 50 y 60 grados Celsius. Respecto a la rehidratación, los medios más utilizados y que ayudan a conseguir un producto de características similares al fresco destacan la inmersión en agua, en soluciones azucaradas como glucosa o sacarosa, o jugos de frutas y verduras, entre otros. Los periodos de inmersión deben ser breves y realizarse de manera que el alimento absorba la más rápidamente el líquido al inicio del proceso y luego disminuya gradualmente hasta que la humedad se equilibra. En otras ocasiones, los alimentos deshidratados se añaden directamente a lo quiso. Puede ser las sopas maíz, son un ejemplo. Ahora, de los que le quería comentar ya hace ratito es sobre este método, un sistema más sofisticado de desecación que se llama liofilización y se trata de un método de conservación en la que confluyen distintos procesos como congelación, el vacío y la deshidratación. El resultado al utilizar este sistema es que obtenemos un producto seco, pero mantiene todas las características organolépticas de su estado original. Que todas las técnicas se buscan mantener todos los nutrientes, mantener todas las características organolépticas. Y este es el más exitoso. Mantenemos su estado original, el aroma, el gusto, el sabor. Y es así como se consiguen alimentos instantáneos como frutas y vegetales finos, sopas, café, té o comidas que utilizan los astronautas en las misiones espaciales. Son algunos de los productos que se liofilizan. Es súper interesante. Para llevar a cabo la deshidratación de un alimento, lo más habitual es hacerlo a través de un deshidratador eléctrico, un horno convencional o el secado al sol. Todo va a depender de las condiciones, del factor económico, lo que sea, la cantidad de alimento que se va a deshidratar, etc. Si va a ser industrial o no, si va a ser, si se busca que sea más amigable con el ambiente o no. Ahí va a depender. Pero vamos a explicar cada uno. Un deshidratador eléctrico se considera la mejor opción, ya que es una máquina similar a un microondas. Produce un flujo de aire caliente y ventilación forzada que elimina la humedad por completo. Es fácil de usar, solo hay que introducir los alimentos en la rejilla y programar la temperatura que uno desea deshidratar. El horno convencional se podrá utilizar siempre y cuando este pueda trabajar a temperaturas, que sean bajas y que se pueda dejar la puerta algo entreabierta, porque como aquí, Care, no tenemos ventilación forzada, no tenemos ventilación, entonces al dejar abierto permitimos que salga la humedad. El secado al sol es el método tradicional, el antiguo, por cómo es la razón por la que hoy estamos hablando de esto, porque nos funcionó. Y es que siempre se podrá utilizar mientras tengamos las condiciones ambientales adecuadas y nos lo permitan, uno lo puede hacer. Los requisitos es que lo que conlleva es que el proceso es más prolongado. Son varios días y va a depender de la temperatura. Eso sí, que la temperatura mínima es de 30 grados Celsius y los valores de humedad deben ser de menores de 60 grados. Ahora yo concluyo con mi parte, lo voy a dejar con mi compañero Matt. Espero que hayan disfrutado de la exposición, la verdad que es un método de conservación muy interesante y favorable en muchos aspectos. Muchas gracias.
Buen día, ingeniero y compañero. Continuando con nuestra exposición, ahora les voy a hablar sobre los beneficios de la deshidratación casera. Pueden deshidratarse distintos tipos de alimentos. No necesariamente nos tenemos que concentrar solo en frutas como las manzanas, las uvas, sino que podemos deshidratar cualquier tipo de fruta u hortaliza, siempre y cuando hay que tener en cuenta la cantidad de agua que tiene dicho fruta o dicha hortaliza que queremos deshidratar. Pues hay algunos manuales de uso para los deshidratadores, caseros, que incluyen una tabla de tiempos y temperatura para cada grupo de alimentos, y los deshidratadores más modernos lo indican además de forma didáctica. Se dice que si lo hacemos de forma casera, sabremos con exactitud con qué alimentos estamos trabajando, cuál es la calidad y el origen y la fecha en la que estamos realizando dicha deshidratación. Si cultivamos nuestros propios alimentos de forma biológica o los consumimos, vamos a saber que eso no está contaminado con ningún producto químico como los fertilizantes, insecticidas, etc. También podemos decidir la textura que tendrá el deshidratado, ya que podemos elegir el grosor y el tamaño, que también podemos crear diversas formas con las frutas o las hortalizas. Las frutas serán mucho más dulces por la concentración de azúcares que contienen, y eso no tendrán ni aditivos ni colorantes como se le echan en las empresas. Así la deshidratación permite a los alimentos tener un valor nutricional más elevado que con otros métodos de conservación, ya que la pérdida de vitaminas es menos. Los alimentos deshidratados van a ser fáciles de almacenar, ya que no necesitan de envases especiales como en otro tipo de deshidratación que necesitan envases especiales, y tampoco pueden ser guardadas en neveras o congeladores, ya que lo podemos guardar en cualquier lado. Y al eliminarse el agua, se concentran azúcares naturales, por lo que el sabor es siempre más intenso. Ahora tenemos los tipos de deshidratación. Bueno, el más común son los tipos, los de los secados solares. El secado solar, es la forma más antigua y saludable en conservar los alimentos. El hombre lo ha utilizado la energía del sol para secar productos perecederos desde hace miles de años, logrando conservar una gran variedad de alimentos de forma natural. El secado solar al aire libre es la forma más natural posible para poder deshidratar lo que son las frutas o las hortalizas. El calor ambiental remueve lentamente la humedad de los alimentos, que con ayuda del viento es eliminada. Tenemos el tipo de secaderos solares directos, que en líneas generales constan de una superficie de secado cubierta por un material transparente que protege al producto de la lluvia y de la contaminación. Generalmente se utilizan para el secado de productos agrícolas. Tenemos el otro tipo, que son los secaderos solares indirectos, que estos poseen una unidad colectora solar donde ingresa el aire y se almacenan los productos a secar. El secado solar indirecto, el calor es necesario para la evaporación, que se transfiere de forma convectiva desde el aire caliente hacia el material húmedo. Con este secado indirecto se alcanza un mayor control de las condiciones de secado, por lo que se obtiene un producto de mejor calidad que en el solar directo. En este tipo de secaderos, pues la radiación solar no incide directamente sobre el producto a secar. Y el último es el secadero solar asistidos, que se trata de secaderos convencionales que se han modificado para poder utilizar energía térmica en sustitución de la energía solar. También tenemos lo que es el secado por gases calientes. ¿Qué es esto? Bueno, este método se pone en contacto con el material húmedo a secar para facilitar la transferencia de calor y de la masa. En general son aparatos sencillos y de fácil manejo. Y pues en esencia, este tipo de secado por gases calientes consta de las siguientes partes: sistema de impulsión de aire, sistema de calefacción y un recinto de secado generalmente que está centrifugado. Ahora tenemos lo que es la deshidratación osmótica. Bueno, ¿qué es la deshidratación osmótica? Bueno, es una técnica de remoción de agua que consiste en sumergir las frutas u hortalizas, ya pueden ser en trozos o las podemos poner enteras, en una solución hipertónica compuesta por solutos capaces de generar una presión osmótica alta.
lo cual permite esto que va a aumentar la vida útil y van a mejorar las características sensoriales del dicho producto que queremos deshidratar. La deshidratación osmótica no reduce suficientemente la actividad de agua como para impedir la proliferación de los microorganismos. El proceso aumenta de cierta forma en la vida del alimento, pero no la va a preservar. Aquí tenemos unas ventajas que tiene la deshidratación de los alimentos. Permite conservar todos los alimentos como las frutas, verduras, carne, pescados, etc. Conservación durante meses o años. La conservación es más larga cuanto menos agua retengan. O sea, si un alimento tiene menos agua, más va a durar la vida útil. Mantiene las propiedades nutricionales de los alimentos y mejor conservación cuanto menor sea la temperatura de deshidratados. Los sabores se identifican al concentrarse y reduce el espacio de almacenaje y manipulación. También podemos conservar excedentemente de cosechas. Podemos conservar esas frutas o verduras que no gastamos antes de que se echen a perder. Pero también como tenemos unas ventajas, también hay unas desventajas, que relativamente baja capacidad de rehidratación, calidad relativamente baja en cuanto a contenido residual de nutrientes, textura y aroma, y alto costo de equipamiento para grandes producciones y equipamiento muy específico para cada producto y proceso. Pero esta última desventaja es cuando ya queremos hacer una producción muy alta, porque si queremos deshidratar en nuestra propia casa, obviamente va a ser más barato que deshidratar aquel bastantes cosas. Y como conclusión tenemos que la deshidratación genera estabilidad microbiológica y química y disminuye el peso y volumen y también reduce el empaque, costos de almacenamiento y transporte y además permite el almacenamiento de tiempo. Y también se puede deshidratar cualquier fruta u hortaliza, no solamente nos podemos concentrar en lo que son las manzanas, las uvas, las piñas, sino que podemos deshidratar todo tipo de verdura o todo tipo de fruta. Y pues generalmente se deshidratan aquellas que tienen una vida corta y así les extendemos la vida útil. Y pues muchas gracias, esto ha sido toda la exposición.